Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día de clases, que ninguna materia los esté atormentando y que hayan aprobado todos sus exámenes y entregado todas sus tareas. Bienvenidos a la cápsula súper seria e informativa de la increíble, magnífica e impresionante Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sé que su día no ha sido de lo mejor, ya estamos próximos al cierre de materias, y por eso, para aligerar su día, les vengo a llenar su cerebro de información, para sobrecargarlos emocionalmente. Espero y disfruten de esta visita. ¿Ustedes conocen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Saben cuáles son sus funciones principales? Les platico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de México. Está ubicada en nuestra capital y es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, lo que en pocas palabras significa que es la máxima autoridad en materia jurídica de toda la nación. Las instancias que la conforman son la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuándo cambiamos de habitación? Bueno, entre sus numerosas responsabilidades, las más importantes son las siguientes: defender el orden establecido por la Constitución política, mantener el equilibrio entre los distintos poderes, sí, esos tres que viste en primaria, y los diferentes ámbitos del gobierno a través de resoluciones judiciales, y solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. La Suprema Corte es como un guardián de la Constitución. Se encarga de proteger también los derechos fundamentales de los ciudadanos y de resolver controversias. Todo dentro del marco jurídico necesario en un Estado de Derecho. Pero, ¿exactamente de dónde viene esta institución? Bueno, espero que hayan prestado atención a sus clases de historia en prepa, porque si no, no van a entender nada de lo siguiente. Es difícil definir la fecha exacta de la fundación de esta institución. Pero, ¿por qué? Pues hay que entender que el país estaba pasando por muchos cambios, pues el establecimiento del México independiente aún no culminaba. La Suprema Corte ha definido 1808 como su año de fundación, pero no es hasta la Constitución de 1824 que se sientan las bases de los tres poderes federales y se establece así a esta institución como una autoridad del Poder Judicial. También se estableció en esta que estaría compuesta de 11 ministros distribuidos en 3 salas, aunque hoy en día solo hay 2 y un fiscal. Sin embargo, y a diferencia de la actualidad, el cargo era vitalicio. Además, esta tenía más un enfoque de solución de disputas dentro del poder público y no tanto de defensor de derechos humanos. Gracias, Gerardo. Es una historia muy interesante y rica en información. Esto nos puede ayudar a entender mejor qué es la Suprema Corte. Ahora bien, para poder comprender cómo funciona esta institución, veamos lo siguiente. Ya, vas a leer el historia así. Dentro de las facultades de la Suprema Corte de Justicia se encuentran los llamados medios de control de la constitucionalidad. Así como su nombre lo indica, estos son instrumentos que buscan defender el orden constitucional. Son utilizados en los siguientes casos: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, de los que se destacan los amparos directos trascendentales, es decir, aquellos cuyo origen provenga de los tribunales colegiados de distrito y en los que es necesario el pronunciamiento de la Suprema Corte. Recursos o medios de impugnación contra actos procesales, es decir, eventos que tengan lugar en un proceso jurídico. Incumplimientos de sentencia. Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes, es decir, la Suprema Corte consignará a la autoridad correspondiente ante el Ministerio Público Federal si ésta no cumple con la suspensión del acto reclamado y establecido en una sentencia o cuando admita fianza engañosa o insuficiente. Por último, también se encarga de determinar qué tan constitucional es un tema de consulta popular. ¡Wow! Son muchos conceptos legales. Pero no se preocupen, con 4 añitos en la universidad y 2 o 3 años de maestría, todo esto se puede comprender fácilmente. Son muchos los derechos, principios y conceptos los que la Suprema Corte defiende. Y es importante conocer de esta, pues esto nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento del poder público de nuestro país, más específicamente del Poder Judicial.
El proceso de deliberación seguido por esta institución es complejo y se asegura de garantizar el máximo pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad judicial, por ende, tiene la obligación de proteger a la Constitución y garantizar su debido cumplimiento. Esto, al definir la manera en que se interpretan las leyes, basamos en un análisis exhaustivo sobre sus implicaciones en el contexto nacional. Todo esto para que el Estado de Derecho se respete adecuadamente. Bueno, y se preguntarán ahora, ¿por qué veo tu video si toda esta información está en el portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El cual pueden acceder fácilmente en www.scjn.gov.mx. No estamos patrocinados. Sí, pero seamos honestos, es muy aburrido leer. Además, no contarían con la grata presencia de su servidor, guiándolos a través de esta importante institución. Todo esto está muy bien redactado y hace ver a la Suprema Corte como una institución bella y compleja, ¿no? Pero, ¿qué dicen realmente los números sobre su efectividad y sus resultados, específicamente hablando? El Censo Nacional de Impartición de la Justicia Federal realizado por el INEGI en el 2020 reportó las siguientes estadísticas. En 2019, de las 39.717 solicitudes de información recibidas, el 99.9% fueron respondidas. El Poder Judicial en su conjunto recibió 3.805 quejas de incumplimiento de obligaciones. Solamente 119 estaban dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo se recibieron 9 quejas de responsabilidad administrativa de las 3.298 hechas al Poder Judicial, en los que 14 servidores públicos de la Suprema Corte estaban inmiscuidos. Por último, se ingresaron 25.284 asuntos a la Suprema Corte, de los cuales el 84.8% fueron resueltos. De los tipos de procedimientos más resueltos fueron amparos directivos en revisión, recursos y amparos en revisión. Sin embargo, solamente el 31% se resolvieron con sentencia, mientras el resto quedó sin esta. Perdón, no los había visto ahí. Como hemos visto, la estructura de la Suprema Corte es compleja, tanto en su organización como en su funcionamiento. Y tienen documentos para todo, literalmente. Para su funcionamiento administrativo, para las responsabilidades que le competen a la institución e incluso a los principios éticos que la rigen, aunque no lo crean. Este documento habla de que, si bien la ética es un comportamiento humano unilateral que es inherente a la conciencia de cada uno e imperativo solo para este, es vital que en la función judicial exista un sentido ético colectivo, es decir, compartido por todos, que, textualmente, equilibre el poder que el Estado deposita en su persona. Ok, y ya hablando muy en serio, con todo lo que hemos aprendido, podemos decir que sabemos un poco más de lo que antes conocíamos de esta importante institución en el Poder Judicial. Es importante conocer esta información, pues a menudo nos enfrentamos a retos en la vida diaria de magnitudes tan grandes que nos es difícil combatirlos solos. ¿No es así, Dino? Es por eso que debemos usar las diversas instituciones existentes en el poder público de nuestro país para hacer valer nuestros derechos y poder desarrollarnos plenamente. Que aunque sea un proceso largo y desgastante, exiges que se te respete como un individuo libre y con dignidad. La Suprema Corte, así como otras instituciones, son más que instrumentos de justicia con el fin de promover el Estado de Derecho y salvaguardar nuestros derechos fundamentales. Más bien, son mecanismos de justicia en nuestro país, y aunque no evolucionan al mismo tiempo que la sociedad en la que se encuentran, permiten que exista un orden de lo justo y lo correcto en nuestras vidas cotidianas. Muy bonita reflexión, amigos míos. Espero esto les sirva como material detonante de reflexión. Ahora que terminamos con eso, es hora de... ¿Qué relación tiene esta institución con la situación problema? Porque sí, no lo olviden, amigos, estamos siendo evaluados y hay que cumplir con todos los lineamientos de la entrega. Como sabemos, la situación problema aborda la situación de una doctora, cuya integridad profesional se fue vulnerada debido a la negativa reacción mediática ante su acusación de negligencia médica, por lo que es en este momento cuando pregunto qué elementos mencionados anteriormente podrían tener relación con este caso. La respuesta, aunque no tan simple, ha estado frente a nosotros a lo largo de casi todo el video. ¿Es la situación problema
un conflicto en el que los derechos fundamentales de una persona fueron injustamente violados? Es difícil saber a ciencia cierta si la Suprema Corte podría inmiscuirse o no en el caso. Sin embargo, las posibilidades de que el caso pueda recaer en manos de esta institución no son inexistentes. La Suprema Corte debe atender aquellas situaciones donde el desorden constitucional exista, provenga tanto de alguna institución pública o privada o de un particular. Creo que por hoy se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta cápsula informativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos les haya servido como una herramienta llena de información y que les haya abierto su perspectiva en los tópicos discutidos anteriormente. No olviden sintonizarnos la próxima semana, donde hablaremos de una nueva institución y discutiremos la relación entre la política mexicana y el papel higiénico. ¡Nos vemos! Chale. Me siguen faltando hacer 5 videos de otros hoteles. ¿Qué voy a hacer? Bueno, unos 5 minutitos de TikTok. No van a hacerle daño a nadie. En las redes sociales de la Corte queremos escucharte. Síguenos en Twitter, Facebook Instagram y YouTube. Comenta y comparte nuestras publicaciones. Entérate de las sentencias más importantes de la Corte que protegen ampliamente los derechos humanos de todas las personas. Participa en nuestras transmisiones en vivo Y conoce el patrimonio artístico del edificio sede de la Corte. Suscríbete Dale like y comparte.